Buenos días. Soy Carlos Cinquemani, médico cardiólogo de terapia intensiva, docente universitario y actualmente abocado a la especialidad auditoría médica y prestaciones asistenciales. Bueno, comencemos aclarando algunos puntos. El que creo pertinente debe ir primero es a quién está dirigida esta clase, y es al estudiante de medicina de tercer año de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán. Como segundo punto, y unido íntimamente al anterior, es manifestar que la presente clase no se tratará de un profundo y acabado tratamiento del tema síndrome e insuficiencia cardíaca, concepto que se irá aclarando más con el correr de la exposición y además para que el proceso de formación haga lo suyo con cada jefe de trabajos prácticos y en las próximas etapas en años venideros. Será una clase relativamente larga, pero que tiene como tercer objetivo darle al tema un nuevo enfoque, ni mejor ni peor que el anterior, pero sí diferente y basado en largas conclusiones meditadas desde la experiencia personal como docente, de las largas conversaciones con alumnos en los trabajos prácticos, de lo observado como resultado de los exámenes parciales y finales, consecuencias estos, en gran parte, creo, de nuestros aciertos y falencias como docentes y de las apreciaciones del intercambio con los colegas de cátedra. Al tiempo de todo esto, dejo a dichos colegas la posibilidad de que hagan sus aportes y o correcciones que con gusto espero escuchar y que seguramente enriquecerán el conocimiento de los. En cuanto a la bibliografía, recomiendo a los alumnos tener como eje rector para su estudio las clases magistrales, tratando de conseguir los apuntes de las clases de los dos últimos ciclos, no más allá de eso. Después tenemos una serie de libros, puedo recomendar Signos y Síntomas, Caminos de Diagnóstico del profesor Recaredo Valderrábano, quien fuera jefe de cátedra de clínica y jefe del servicio de clínica del Hospital Padilla. Después el libro de Semiología Médica de Tomás y Deza, que también fueran jefes de cátedra de semiología y en cuyo libro tuve el honor de aportar un granito de arena. Luego dos libros bíblicos en nuestro medio, que son Medicina Interna de Cosio y Fustinoni y Semiotecnia y Fisiopatología de Egidio Massey. Personalmente creo que los contenidos de los dos libros no difieren sustancialmente y yo, en lo personal, prefiero Medicina Interna Semiotecnia y Fisiopatología de Egidio Massey, porque creo que los contenidos están mejor ordenados, más didácticamente ordenados para el alumno de semiología. Luego tenemos el libro de Semiología Médica del doctor Samuel Spindler, que también fuera jefe de trabajos prácticos y posteriormente jefe de cátedra de semiología, y que es un libro excelente para complementar las clases magistrales en función de los trabajos prácticos. Después hay una serie de libros que son más del área clínica, pero que han aportado para la presente exposición bastante información e ideas para poder brindarle al alumno una mirada a través de esta exposición un poco más moderna de lo que es habitualmente o de lo que venía siendo habitualmente. La insuficiencia cardíaca. En este slide, como ven, he puesto concepto y no definición en lo que hace a insuficiencia cardíaca, y esto se aclara en el mismo desarrollo. No definición, porque las definiciones, si bien tienen agilidad comunicativa, suelen dejar fuera partes importantes del tema a tratar, y en este caso hay que ver que no sea así. Entonces dice el concepto en una primera parte: es un síndrome muy complejo que puede resultar de cualquier desorden cardíaco, estructural o funcional que deteriore la capacidad del ventrículo para llenarse con o para eyectar sangre. Hasta aquí, para el concepto, tomé una parte de la definición de la American College of Cardiology, porque lo que sigue en su forma original, en su definición original, ya toma el camino de la especialidad y lógicamente no me pareció pertinente.
continúa el concepto y reza así: la alteración primaria es la falla de bomba, definida como la incapacidad para mantener adecuadamente la circulación de acuerdo con los requerimientos metabólicos en reposo y o en esfuerzo. Esta parte es un segmento de la definición de insuficiencia cardíaca de la Sociedad Argentina de Cardiología. Lo que deseo que se alimente de este concepto es que cuando hablamos de insuficiencia cardíaca pura, estamos haciendo referencia a la incapacidad del músculo cardíaco, lo que tiene sus propias manifestaciones, las cuales pueden desvirtuarse en diferentes grados cuando las otras estructuras del corazón se ven afectadas en su arquitectura, en su función o en ambas. Nosotros hoy conoceremos los puntos de insuficiencia cardíaca pura. Factores de riesgo. Definiéndolos vamos a decir que son las condiciones patológicas y o socioambientales y o económicas que posee una persona para iniciar y o empeorar una determinada patología, en este caso el síndrome de insuficiencia cardíaca. Aquí es donde tenemos que aprender dos conceptos que son el de prevalencia, que es el total de casos con la enfermedad confirmada en un momento determinado específicamente. Y el otro concepto es el de incidencia, que es la aparición de nuevos casos en el seguimiento del grupo de personas que se están estudiando y que no tenían el diagnóstico de la enfermedad, en nuestro caso el síndrome de insuficiencia cardíaca. Conclusión es que cuanto mayor sea la presencia en nuestro paciente de los factores de riesgo que vemos en el listado, mayores serán las prevalencias y la incidencia. Comentemos someramente algunos de ellos. Por ejemplo, edad. Con el decurso de la misma, el corazón sufre cambios estructurales como fibrosis y hipertrofia que cambian la arquitectura del miocardio, repercutiendo sobre la función y el resto de las estructuras. Así comienza la falla diastólica, es decir, la capacidad del corazón para recibir sangre que le llega. Y este proceso de cambio estructural, que se llama remodelado, también favorece la aparición de arritmias, como por ejemplo la más frecuente, que es la fibrilación auricular. Estos cambios también suceden en el resto de la vasculatura arterial en general y la del riñón en particular, pudiendo aparecer con el envejecimiento hipertensión arterial, que aumenta la poscarga del corazón, que lo hace trabajar cada vez más esforzado, generando cambios estructurales como los ya comentados. La sumatoria de hipertensión arterial, diabetes, tabaquismo y dislipemia nos da como resultado altamente probable la coronariopatía, y de ahí al infarto de miocardio hay un pasito. Si pensamos en la gente de bajo nivel socioeconómico, son estos los que peor dieta tienen, los que mal controlan sus factores de riesgos y los que peor accesibilidad al sistema de salud tienen. Bueno, así hicimos un pantallazo de lo que significa para una persona el portar un determinado número de factores de riesgo, cómo se influencian mutuamente y potencian sus efectos deleterios. Por esto, vayan guardándolos en sus cabecitas porque volveremos a comentar sobre... Habíamos mencionado al comienzo que para esta presentación seguiríamos un camino no ortodoxo, por eso es que ahora vamos a adentrarnos en cómo clasificar el cuadro de síndrome de insuficiencia cardíaca, y repito, el cuadro de síndrome de insuficiencia cardíaca. Son distintos enfoques, pero no compartimientos estancos, es decir, no son independientes entre sí, sino todo lo contrario, se complementan entre sí, y así veremos inicialmente tres formas de mirar el síndrome de insuficiencia cardíaca que nos servirán, sumado al resto, para ver más adelante una cuarta forma, no solo ya del síndrome de insuficiencia cardíaca, sino del paciente que porta este síndrome, lo que a su vez servirá para marcarnos el rumbo para alcanzar el quinto objetivo de nuestra cátedra, cual es que el alumno tenga una adecuada actitud médica. Y así tenemos, por su forma de presentación, las agudas. ¿Y por qué decimos aguda? Por la velocidad con la que el cuadro se presenta, porque catalogamos el cuadro en base al interrogatorio, a lo que el paciente nos cuenta,
y en lo que debemos confiar, y que generalmente se refiere al debut del cuadro clínico con o sin antecedentes de otras patologías relacionadas. Este es un cuadro que en general el alumno de semiología no verá porque es casi privativo de las unidades de atención de pacientes agudos, entendiéndose como tal las unidades de terapia intensiva y las unidades coronarias. Las formas crónicas son cuadros que en general tampoco verá el alumno porque hace más referencia a aquel paciente que, siendo insuficiente cardíaco, alcanza un estado de compensación, es decir, sin grandes manifestaciones ni limitaciones, y que en general se maneja por los consultorios. Pero la tercera forma, que es la crónica agudizada, es sí lo que verá el alumno y de alguna manera incluye a las otras dos. ¿Cómo? Las agudas, una vez tratadas en las unidades de agudo y alcanzado algún grado de compensación, pasan a una sala común para su total restablecimiento, y es ahí donde las verá el alumno. O las crónicas, que se comienzan a descompensar lentamente y el médico de consultorio juzga necesario internar. De nuevo aquí vemos la presencia de la actitud médica. Internar para abortar la prosecución del cuadro. O la crónica, que se agudiza abruptamente y sigue los pasos descritos en las agudas. Entonces, estas formas crónicas agudizadas son las que de alguna manera más frecuentemente verá el alumno en las salas del hospital. Por su origen cardíaco, el cuadro al que asistimos es el escenario de un compromiso absoluta o predominantemente originado en el corazón, en general el izquierdo. Igual consideración podemos hacer con respecto a la mitad derecha del corazón. Pero lo que el alumno verá más frecuentemente es el paciente con compromiso cardíaco global, con grados variables de falla izquierda y o derecha, pero con el compromiso de ambas, a lo cual algunas veces se arriba como conclusión diagnóstica con el aporte de los métodos complementarios que, como su nombre lo indica, aportan datos que nos permiten ratificar o modificar nuestro diagnóstico sindromático presuntivo. Por su etiología, es decir, esta es una etapa o clasificación del cuadro algo más tardía o, si se quiere, posterior al diagnóstico de síndrome de insuficiencia cardíaca, y es donde podemos decir esta es la causa que lo desencadenó, causa que por cierto también podrá ser aguda o portarla el paciente crónicamente, y son datos que en nuestra historia clínica irán fundamentalmente volcados en el apartado correspondiente a antecedentes de la enfermedad actual. Pero lamentablemente todavía existe la posibilidad de que no podamos encontrar ninguna causa relacionada, y es lo que se conoce como un origen desconocido, y así la llamamos también primaria o idiopática. Entendiendo el síndrome de insuficiencia cardíaca, el título de este slide da la impresión de ser un tanto grandilocuente y presuntuoso en base a lo que dijimos en los primeros slides. Pero si nos acordamos del slide de concepto que habíamos dado, se comprende que la terminología está usada de modo coloquial. Quiero decir que, visto todo lo anterior, avanzamos a una segunda etapa que nos sumará datos para ir armando ese rompecabezas que puede ser el paciente con el síndrome de insuficiencia cardíaca. Entremos así en el terreno de la fisiopatología, es decir, cómo y cuáles son los mecanismos que obran por los que se produce y o progresa el síndrome de insuficiencia cardíaca. Decíamos al comienzo, primero en el complejo, que es un síndrome complejo en su conceptualización, y luego, slide anterior, entendiendo. Y para lograr esto, entender en medio de la complejidad, decidí iniciar la explicación por el fenómeno de la activación neurohormonal, y este es un combo de respuestas sucesivas y concatenadas, valga la redundancia, en respuesta a un daño estructural cardíaco y su consecuente mal
funcionamiento. Si leemos el slide dice respuestas hemodinámicas con retención hidrosalina, vasoconstricción más o menos generalizada y estímulo inotrópico, hipertrofia del músculo cardíaco, respuesta inflamatoria y apoptosis. Esta primera parte, por la activación del sistema nervioso simpático y el sistema renina-angiotensina-aldosterona, lleva a la retención de agua y sodio con aumento de la precarga que por la ley de Starling, que ustedes conocen o ya conocieron por fisiología, mejorará la contractilidad. La hipertrofia disminuye el estrés parietal y con ello mejora el consumo de oxígeno. Aquí se ve cómo juega la ley de Laplace, que conocieron en física biológica. ¿Recuerdan la fórmula? Presión por radio sobre el doble del espesor. Presión es la presión que existe dentro de la cavidad ventricular. El radio está en referencia al radio de la cavidad ventricular y el doble del espesor referido al espesor de la pared del ventrículo. Todo esto por un tiempito mejora el volumen minuto, pero con el tiempo se termina en un estado edematoso y con aumento de la poscarga con la consecuente disminución de la contractilidad. En lo que respecta al sistema renina-angiotensina-aldosterona, este se activa cuando la disfunción ventricular se vuelve sintomática y comenzamos en la renina. Luego de una serie de procesos bioquímicos, esta termina en la angiotensina 2, que es la molécula biológicamente activa. Básicamente, una vez desencadenada la cascada, este sistema hormonal produce, entre otras cosas, aumento del tono simpático y disminución del tono vagal, aumento de la sed, disfunción de los vasoreceptores, remodelado ventricular y vascular, vasoconstricción, incluidas las coronarias, y a nivel renal, aumento de la fracción de filtración, lo que nos lleva a otro síndrome que es el del hiperaldosteronismo secundario. Y seguimos viendo cómo el síndrome de insuficiencia cardíaca se va complejizando y mostrando su complicación generalizada. Veamos qué pasa con el sistema nervioso. Su puesta en marcha, camino a la enfermedad, comienza en una etapa preclínica, es decir, antes de la aparición de la signosintomatología. En función del tiempo voy a hacer hincapié en lo que respecta al sistema nervioso simpático. La estimulación de este lleva a un aumento del crono e inotropismo que desemboca en el aumento del volumen minuto. Por cierto, un efecto beneficioso, pero que cuando se prolonga en el tiempo tiene algunas consecuencias deleterias, comenzando por una disminución del número de los receptores beta y lleva luego a una disminución de la capacidad contráctil del corazón. Pero además, en estos receptores y por la misma causa, se daña el mecanismo del segundo mensajero, fenómeno este que ustedes ya debieran conocer por química biológica y por fisiología. Este daño se llama desacople de los receptores beta y termina disminuyendo, contribuyendo a la disminución de la capacidad contráctil. El aumento del automatismo es por los mecanismos normales, es decir, con el aumento de la respuesta del nódulo sinusal, con la mayor verticalización de la despolarización diastólica espontánea. Pero también esto pasa en forma de anormalidad, con los receptores que están distribuidos en todo el territorio muscular, con lo que aparecen las arritmias. El aumento del crono y del inotropismo aumenta el consumo de oxígeno y con ello la demanda del mismo. Si aumenta la frecuencia cardíaca, disminuye el tiempo de diástole, y recuerden que el músculo cardíaco se nutre en esta etapa del ciclo, es decir, esto es igual a menor perfusión miocárdica y esto igual a isquemia. Resumen, consumo de oxígeno aumentado, oferta disminuida. Vamos a lo periférico. La vasoconstricción por un tiempo mantiene la perfusión de los diferentes órganos y tejidos en un nivel normal, pero también genera lo que ya dijimos, un aumento de la poscarga y por otro lado genera la puesta en marcha, más allá de lo necesario, del sistema renina-angiotensina-aldosterona con retención de agua y sodio.
Quedaría aquí exprofeso en el tintero el papel del sistema nervioso parasimpático, pero juzgo que por ahora no procede tratarlo. Para ir cerrando este capítulo de la fisiopatología, es importante hablar, siempre pensando en el alumno de tercer año de nuestra facultad, del papel de la inflamación, porque esta es importante en la aparición y prosecución del síndrome de insuficiencia cardíaca, pero que también interviene en otras patologías. Estos fenómenos inflamatorios a veces están ya presentes en etapas preclínicas, es decir, antes que aparezcan los signos y los síntomas. Todo lo que vemos encolumnado bajo el título de estímulo es lo que provoca. Lo que vemos encolumnados bajo el título de efectos, con más peso para las citoquinas y el factor de necrosis tumoral como agentes causantes de la falla. Todos estos componentes forman un círculo vicioso que al perpetuarse produce un desbalance entre anabolismo y catabolismo, lo que genera, atención, anorexia y pérdida de masa muscular, es decir, funciones fisiológicas alteradas que también pueden ser un motivo de consulta, al igual que el segundo signo, parte del examen físico general de la historia clínica a través de lo que conocemos como evaluación del índice de masa corporal y que en su máxima expresión es la caquexia cardíaca. El de la inflamación, es un punto actualmente en gran discusión. Ahora sí, para cerrar esta etapa de la fisiopatología, un resumen. Si prestan la debida atención, las consecuencias del síndrome de insuficiencia cardíaca trascienden al aparato cardiovascular. Se vuelve entonces una enfermedad que compromete a todo el organismo. Veamos cómo leemos el presente gráfico. Sucedido el daño miocárdico, vamos a la disfunción ventricular, que siempre comienza siendo diastólica y a veces también diastólica, es decir, no se relaja ni se contrae adecuadamente el músculo cardíaco. Todo lo que vimos en los 3 slides precedentes, en sus comienzos son beneficiosos porque buscan el equilibrio, lo que se conoce como homeostasis. Son mecanismos adaptativos y los que más pesan son el remodelado y la disfunción neurohormonal, que tuvieron como etapa previa la disminución del volumen minuto. Mientras estos mecanismos logren su objetivo, estamos en la fase compensada. Pero el factor tiempo hace lo suyo porque la persistencia de los mismos se vuelve contraproducente, se cae en la mala adaptación y hacen progresar la enfermedad, con lo que la signosintomatología y el resultado de los métodos complementarios empeoran. La inflamación sistémica generalizada es la que ocasiona el daño miocárdico inicial. Hoy no está dicha la última palabra y todos estos factores son motivos de arduas investigaciones. Bueno, ¿qué hicimos hasta ahora? Hemos conceptualizado el síndrome de insuficiencia cardíaca, tentamos clasificaciones que no son ajenas unas a otras, hemos visto sus causas y mecanismos de producción y progresión. Ahora, comencemos a ver cómo todo esto se expresa en algunos de nuestros semejantes, los pacientes. Bueno, ingresamos en el síndrome de insuficiencia cardíaca en sus manifestaciones, es decir, a la persona con este síndrome, al paciente, y trataremos de hacerlo en el marco de la historia clínica. De suma importancia la primera impresión. ¿Qué aspecto tiene nuestro paciente? ¿Cuál es su actitud? Estamos hablando, por cierto, en el marco del síndrome de insuficiencia cardíaca. Es un paciente, por ejemplo, que aunque con cierta dificultad ingresa por sus propios medios, intentando aferrarse a su entorno, personas o cosas, o es traído tal vez en sillas de ruedas. Su fascia es compuesta o descompuesta, por ejemplo, por el color pálido en la insuficiencia cardíaca izquierda, cianótica en la derecha, o una combinación variable de las dos en la insuficiencia cardíaca global. Su expresión trasunta angustia o hambre de aire por la disnea con aleteo nasal y los músculos estenocaído-mastoideos marcados
porque los exige para mejorar la función respiratoria. O tal vez nada de esto. Ya hablaremos con respecto a los datos negativos. La diferencia entre tener o no los signos citados nos estaría marcando gravedad mayor para aquel que sí los tiene. Una marcada dificultad por la disnea, una marcha dificultada por la disnea, por edemas que dan pesadez o por ambas cosas. Esto tal vez en el marco de un consultorio. O quizás asistimos a un paciente con exacerbación de lo dicho, pero sentado en una cama del hospital con las manos aferradas a sus bordes y los brazos extendidos y tensos para mejorar la función respiratoria, para darle apoyo a la función respiratoria, y los pies colgando para disminuir el retorno venoso y alivianar la congestión, cianóticos y edematosos, por cierto, o quizás con zonas rojas y tumefactas porque el edema rompió esa barrera defensiva que es la piel, permitiendo que se infectara el celular subcutáneo, cuadro que suele constituir la erisipela, que da fiebre, y que fue quizás esta, tal vez, la fiebre la que descompensó al paciente que venía más o menos compensado. Imagínense ustedes lo dantesco del cuadro si a este relato se le sumara que el paciente por tabaquista tiene EPOC. Ya pueden entonces darse cuenta que no pueden hacer una historia clínica, interactuar con pacientes y o familiares reconcentrados en un papel o sobre teclado y pantalla de una PC. Mensajes, sean humanos, miren y vean, escuchen y atiendan a su semejante. Esto es, que tengan actitud médica. Luego de que recabamos los datos filiatorios, por cierto, muy importantes, por ejemplo, porque nos pueden poner en la pista de las causas del síndrome de insuficiencia cardíaca, como por ejemplo la procedencia, Santiago del Estero, departamento Pellegrini, lugar considerado en algún momento como capital del Chagas. Como decía, luego de haber recabado los datos filiatorios, vamos al motivo de consulta, donde el paciente nos relatará lo que siente y o se ve, es decir, síntomas y o signos como falta de aire ante un determinado esfuerzo. No disnea, que es un diagnóstico que va al final de la historia clínica, hinchazón y no edema. Sí es cierto que el paciente puede referirlos en esos términos médicos, pero en general eso pasa con el paciente que está relacionado al ámbito de la salud, o los que no lo están, pero son pacientes crónicos, o sus familiares, cuando el interrogatorio es indirecto, pero que luego de muchas consultas aprendieron la terminología propia de nuestra área. Luego que terminamos con el primer factor de nuestra suma de dos términos, seguimos interrogando, pero ya accesaremos al paciente para usar un término informático, es decir, hacemos el examen físico. Y aquí quiero decir un par de conceptos. Primero, el examen físico nos corroborará o descartará el relato del paciente. Segundo, en mi experiencia no existen datos negativos, que sería aquello que el paciente no presenta. Pero si no presenta algo que pensamos como posible que lo tuviera el paciente y que comprobamos que no lo tiene, nos ayuda a descartar, y con ello vamos afinando la puntería dentro del marco de lo que es un síndrome. Bueno, hecho nuestro interrogatorio y examen físico, como quien dice, los sumamos y nos dará nuestro diagnóstico sindromático. Este diagnóstico sindromático luego se apoyará en métodos complementarios para afinar aún más nuestra puntería, sobre todo si tuviéramos dudas, y si no, nos permitirá darle más y mejores cimientos a nuestro diagnóstico. También sobre ello hablaremos en la presente exposición. Con el interrogatorio comenzamos a aclarar nuestra primera impresión. En el motivo de consulta, expresiones como falta de aire, tos, expectoración, pesadez postprandial, hinchazón de pies y o piernas, diversas manifestaciones sobre cambios del ritmo miccional y o de la vida sexual. Estos signos y o síntomas deben ser volcados
en el ítem motivo de consulta sin relato, solo en listados. En lo que hace a la enfermedad actual es tomar uno por uno los signos y síntomas que enlistamos anteriormente y someterlos al tamiz de ese preguntero que conocemos como decálogo del dolor y que no es privativo del dolor. Debe ser un interrogatorio comprometido para que pueda ser minucioso, no dejando nada librado al azar. Podrá seguirse un orden, por ejemplo, de acuerdo a lo que yo juzgue como más importante al comienzo e ir decreciendo o priorizar lo que el paciente crea que también es válido, pero siempre minucioso y reiterativo si lo veo necesario. Lo cierto es que la vedette será la disnea. ¿Y por qué? Porque es la más frecuente y constante para aparecer. ¿Y por qué? Recuerden que dijimos que por lejos la principal causa del síndrome de insuficiencia cardíaca es la cardiopatía isquémica. Recuerden también que lo que hablamos en fisiopatología, la disnea, que puede revestir diferentes formas, podrá instalarse insidiosamente e ir progresando pasando por los 4 grados hasta llegar al máximo. Y aquí quiero dejarles claro, grado 4 o de reposo es permanente, no incluye los episodios paroxísticos de reposo, mejor dicho, no se refiere a estos. La disnea, que es consecuencia de la hipertensión venocapilar pulmonar secundaria a la falla diastólica izquierda. Otra forma puede ser la disnea paroxística nocturna, pero que no solo es de noche, sino en cualquier momento que el paciente hace reposo más o menos prolongado. Nada más que se la llama nocturna por la situación de que es más frecuente de que se presente o de que la persona haga su descanso en la noche. 90 a 120 minutos bastan para que se dé por la reabsorción de los edemas periféricos, depresión del centro respiratorio con la consecuente hipoxia y por disminución del tono simpático con disminución de la capacidad contráctil del ventrículo izquierdo. Esta forma, a diferencia de la anterior, es muy específica del síndrome de insuficiencia cardíaca. Otro motivo de consulta a desarrollar puede ser cansancio y sensación de debilidad, probablemente por la baja perfusión de la musculatura esquelética, por la caída del gasto cardíaco, por ejemplo, de lo que se conoce como falla anterógrada. Tos, como expresión de las primeras etapas que luego será ya bien puesta la disnea. Nicturia, inversión del ritmo diurético que bien puede no solo ser una función fisiológica, sino también motivo de consulta y que tiene similar mecanismo a la disnea paroxística nocturna y que puede evolucionar a la oliguria y posterior falla renal constituyendo el síndrome cardiorrenal. Hinchazón generalizada, que luego con el examen físico catalogaremos como anasarca y que se acompaña de hipoorexia o anorexia, náuseas, plenitud postprandial, es decir, esa sensación de llenez, de haber terminado de comer, de que no poder seguir ingiriendo alimentos habiendo comido muy poco, y también la constipación. Todos factibles estos de constituir motivos de consulta. Hay otros también que pueden ingresar en este ítem, pero estos serán los fundamentales que el alumno encontrará y que debe tener siempre presente. Del antes hablamos un poco, pero en la siguiente diapositiva observen ustedes que el ante está constituido por el antecedente de la enfermedad actual y los antecedentes personales, y puestos en rojo. Y quise ponerlos así por el peso que debe tener en nuestras consideraciones cuando armamos nuestra historia clínica en general y en particular en nuestro síndrome. Aquí debe considerarse toda patología, factor de riesgo en los que se deben incluir a veces hábitos tóxicos que pudieran haber inducido la aparición o el empeoramiento de un cuadro de insuficiencia cardíaca establecido ya. Obviamente, recordamos la cardiopatía isquémica, la hipertensión arterial, el tabaquismo, el alcoholismo, etc. Estos, más allá
de lo que él ahora nos diga contribuirán a mensurar mejor la gravedad del cuadro clínico a través de lo que supondremos como antigüedad del daño orgánico y va a pautar conductas y va a formar un pronóstico. En esta etapa del interrogatorio los datos que yo obtenga deberán igualmente ser investigados, interrogados, para mensurar también adecuadamente su gravedad y así tener una mirada integradora del paciente. No voy a detenerme en antecedentes familiares y personales porque esto está bien referido en la clase respectiva y en honor al tiempo prefiero ingresar ya al examen físico general. Ya dijimos algo cuando comentamos de la actitud del paciente en la primera impresión. ¿Qué más tendremos que tener en cuenta en esta etapa de la historia clínica? El estado de conciencia, que si bien el paciente puede estar lúcido y vigil, ambos estados pueden sufrir diferentes grados de deterioro, pudiendo llegar en casos extremos al sopor y al coma, sobre todo cuando concurren en nuestro síndrome, en nuestro paciente, otras patologías descompensadas y o descompensantes como pueden ser la diabetes o la nefropatía o el síndrome multiinfarto, que es aquel síndrome neurológico en que el paciente sufrió varios episodios de accidente cerebrovascular previos, en general isquémicos, mayormente, y que dejaron sus secuelas. El peso, que podrá ir de un extremo al otro, marcado de adelgazamiento en la caquexia cardíaca o sobrepeso por obesidad, o síndrome edematoso o ascítico edematoso, el que nos servirá para ir diariamente midiendo el éxito de nuestro tratamiento cuando más adelante estemos capacitados para hacerlo, y es la progresión de este peso con la administración del tratamiento, la disminución del peso como causado por el edema, es lo que se llama el método de la pesada. La marcha conservada o con variada dificultad dada por la disnea, por edema o ambos. Ahora sí pasamos al examen físico segmentario. Ya hicimos comentarios de las alteraciones de la fascie. En cuello, cuyo examen ya sabemos se debe realizar con el paciente acostado en un ángulo entre 35 y 45 grados y que lo normal es que la columna yugular no exceda de 4 centímetros más allá del ángulo esternal, que equivale aproximadamente a 9 centímetros de agua, y que la aurícula derecha se encuentra 5 centímetros por debajo del ángulo esternal. Si las venas yugulares se encuentran dilatadas, pudiendo verlas a lo largo del cuello, hablamos de ingurgitación yugular, lo que es igual a aumento de la presión dentro del tórax en la insuficiencia cardíaca derecha. Pero tendremos que aquí hacer el diagnóstico diferencial con patologías respiratorias, con el derrame pericárdico y con el derrame pleural. Si esta ingurgitación yugular alcanza el gonion, estaremos con una presión aproximadamente de 25 centímetros de agua. Y si tiene un latido que expande el vaso al mismo tiempo que el arterial, diremos que el pulso venoso es positivo y tendremos que pensar en la posibilidad concurrente de insuficiencia tricuspidea. Podemos aquí hacer las maniobras de los reflujos, repito, reflujos y no reflejos, hepatoyugular y o abdomino yugular, que se realizan comprimiendo el hipocondrio derecho en el primer caso y abrazando las cinturas con ambas manos y llevando el contenido incontinente por encima de ellas contra el diafragma en el segundo caso, siempre con el paciente respirando normalmente. Se sostiene la compresión por un tiempo que algunas escuelas dicen 10 a 30 segundos y otras como la nuestra 1 minuto. Esto volcaría un pool de sangre estancado en el hígado y o el resto de las vísceras, que incrementaría la ingurgitación yugular. Y si ésta persiste más allá del tiempo estipulado, nos estaría sugiriendo que a pesar que las cavidades derechas son volumétricas, es decir, de tipo venoso, de capacitancia, no estaría pudiendo recibir el pool de sangre que le mandamos y nos marcaría un estado de gravedad mayor del cuadro de insuficiencia cardíaca derecha o el componente derecho de una insuficiencia cardíaca global. Pasemos al examen del pulso arterial, que a diferencia del venoso que nos informa sobre la actividad de las cavidades derechas, este solo lo hace básicamente sobre la actividad del ventrículo izquierdo. Lo clásico y o típico es la disminución de la amplitud y duración
y el aumento de la frecuencia cardíaca. Recuerden la fórmula, volumen minuto es igual a volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Cuando uno, en este caso el volumen sistólico, cae, el otro debe aumentar para mantener constante el volumen minuto. Entonces, la taquifimia podría no ser una patología en sí misma, sino un intento de compensación por parte del organismo. Obviamente que puede haber otras alteraciones, como puede ser la fibrilación auricular, que desvirtúa lo explicado y nos daría el pulso caótico, o una bradicardia extrema si concurre algún trastorno de conducción intracardíaco. Otra tipicidad es la del pulso alternante, que fue explicado en las maniobras de miembro superior. Iguales consideraciones valen para analizar la tensión arterial. La tensión arterial integra la tensión arterial sistólica, que es la actividad del ventrículo izquierdo, y la tensión arterial diastólica hace referencia a la vasoconstricción periférica. Y de aquí podemos inferir aproximadamente la presión del pulso a través de la fórmula tensión arterial sistólica menos tensión arterial diastólica sobre tensión arterial sistólica por 100. Cuanto menor es esta, menor es el índice cardíaco y mayor la resistencia periférica. Siendo un 25%, menor a un 25%, sugiere bajo volumen minuto. Esto nos sirve además para el seguimiento del paciente. Vamos al precordio. Para no ser abrumador, voy a tomarme la licencia de no detenerme en puntos que creo son terreno de otras clases. Por eso digo, hay que tener cuidado sobre cómo se interpreta lo que se palpa en zonas del latido apexiano en el marco de un síndrome de insuficiencia cardíaca, porque bien puede corresponder a un ventrículo izquierdo hipertrofiado, pero cuidado, porque si es un corazón megálico que se dilató y rotó, puede ser un ventrículo derecho el que está latiendo en el sitio del latido apexiano y el ventrículo izquierdo estará apreciándose o expresándose casi sobre o después de la línea axilar anterior, sobre todo si el paciente es pícnico. Dicho de otro modo, un ventrículo izquierdo dilatado irá desplazándose hacia la línea axilar anterior y será breve y pasajero, amplio en el sentido que podríamos decir, para ser gráficos, en el sentido de su altura, no de extensión o duración sobre la superficie torácica. En cambio, si hubiera predominancia de hipertrofia, el desplazamiento puede no ser tanto, pero sí su duración. Es lo que decimos un latido apexiano duradero, porque en la hipertrofia el ventrículo izquierdo tiene dificultad para relajarse. En fin, las combinaciones pueden ser diversas. Basta recordar que el síndrome de insuficiencia cardíaca puede suceder con un corazón de tamaño normal, como por ejemplo en una cardiopatía isquémica que vino evolucionando en forma callada, se dice silente. Por eso esta aptitud, es decir, la capacidad para palpar y apreciar el latido apexiano, requiere de práctica y de tiempo. También iguales consideraciones valen para el caso de las cavidades derechas, cuya combinación de dilatación e hipertrofia la pondremos en evidencia a través de la palpación de un latido sagital positivo con maniobra de Dressler. Quiero dejarle claro al alumno que todo esto, que considero preciosismo de alta escuela, que le da sentido al ser médico, y los siguientes gestos semiotécnicos pueden verse dificultados, modificados, cuando concurren causas extracardíacas como puede ser un EPOC con enfisema, obesidad o glándulas mamarias grandes. De la percusión no diré nada más que es un gesto que poco y nada aporta, por lo que paso a la auscultación. Y la máxima expresión de insuficiencia cardíaca descompensada en este gesto semiotécnico es la auscultación del ritmo de galope, compuesto por dos hechos fundamentales: la taquicardia y la auscultación de un ruido agregado, que pueden ser tercero, protodiastólico, o cuarto telediastólico. Para tener una idea más o menos aproximada, la onomatopeya en estos
ruidos agregados sería la siguiente. Ustedes escriben 3 sílabas ta y acentúan la última sílaba y la repiten rápidamente, nos estaría dando la onomatopeya del galope por tercer ruido. O si acentúan la primera sílaba ta y lo repiten también rápidamente, nos daría la onomatopeya del galope por cuarto ruido. Quiero dejar claro que para el caso de la patología izquierda se oculta en los focos de la punta, en el latido apexiano, en el caso de la izquierda, y en la base del esternón para el caso de la derecha, pudiendo tener cierta proyección sobre el resto del área cardíaca. Siguiendo en tórax y con la ocultación, el ocultar el dorso nos permitirá apreciar los estertores crepitantes a burbuja fina. Dicho esto, para hacer el diagnóstico diferencial con los provocados por secreciones bronquiales, que son de burbuja gruesa. Fina hace alusión a la agudeza del fenómeno, en cambio que gruesa lo vuelve, como su nombre lo dice, más grave. Este fenómeno de burbuja fina se produce por el aumento de la presión capilar pulmonar y que configuraba 2 cuadros escalonados en su gravedad. Los rales en marea, que era cuando el médico asistía al empeoramiento progresivo del síndrome de insuficiencia cardíaca, y estos se iban ocultando desde la base cada vez más arriba hasta a veces finalizar en el edema agudo de pulmón, cuando ese líquido que causaba los rales era expulsado por la boca en forma de una secreción de color asalmonado, terminando con la muerte del paciente. Afortunadamente ambas situaciones ya casi no se ven en estas condiciones dantescas. Pasando al abdomen, la insuficiencia cardíaca izquierda no tendrá mayor expresión, sí la derecha. Recuerden que el hipocondrio derecho se dice que es intratorácico y la hepatomegalia puede llegar a latir al compás del pulso arterial, porque la válvula tricúspide se vuelve insuficiente. Y esto se pone de manifiesto a través de la palpación del latido transversal. Pero llegada a grados avanzados la insuficiencia cardíaca derecha o la global, donde se instala el síndrome ascítico edematoso, si hacemos el signo del pliegue, ese pliegue será persistente, o cuando auscultamos el abdomen quedará la marca de nuestro estetoscopio en la pared, ambos por el edema parietal. Obviamente que aquí hará su aparición la ascitis y la palpación de la onda ascítica. Desde el comienzo, recordar que el hígado, al congestionarse dentro de su cápsula, poco y nada distensible, duele, dolor que cede al descongestionarse con el tratamiento, dando lo que se conoce como hígado en acordeón, y que si este cuadro se repite a través del tiempo, el hígado se vuelve cirrótico, terminando el cuadro en el síndrome de cirrosis cardíaca, y ya no se palpa. Llegamos por fin a miembros, donde se expresan fundamentalmente la insuficiencia cardíaca derecha o la global a través del edema. Recuerde el alumno en forma completa y adecuada la definición de edema, que es un signo, o sea, que se debe ver y que cuando se ve en un adulto promedio implica de base la retención de 4 a 5 litros, que cuando comprimimos la piel sobre la cara anterior de la tibia deja una fosita que es el signo del Godet, que en las etapas iniciales desaparece durante la noche por la reabsorción de líquido y desaparece en el transcurso del día, que a medida que empeora la insuficiencia cardíaca va adquiriendo niveles más altos, desde ser bimaleolar hasta comprometer las serosas constituyendo el síndrome de Almanzarca. Cuando este edema es marcado, puede impedir en diferentes grados la adecuada apreciación de los pulsos arteriales. En sus inicios es blando, de temperatura y color normal, para ir tornándose cianótico y caliente si se infecta. Y el ciclo de hincharse y deshincharse va fibrosando el intersticio y lo atrofia, produciendo el signo del manguito escleroatrófico, que es un segmento de los miembros inferiores muy adelgazado, de piel muy adelgazada, fríos
hiperpigmentados y agrietados que ascienden en grado variable desde los tobillos hacia las piernas. Bueno, hasta aquí, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos definido el contexto de la clase, hemos conceptualizado el síndrome de insuficiencia cardíaca, lo hemos clasificado, explicado el mecanismo de producción y comentado el síndrome de insuficiencia cardíaca, fundamentalmente lo que hace a la insuficiencia cardíaca izquierda en el marco de la historia clínica. Ahora ingresaremos a comentar brevemente algunos conceptos sobre los métodos complementarios. ¿Y por qué digo brevemente? Porque la construcción de la currícula fue acotando contenidos, actitud que no comparto, pero en fin, es lo consensuado. No obstante, creo necesario para completar un mínimo básico en el caudal de conocimientos del alumno en esta etapa, tomar algunos datos de los mismos. Vamos así al laboratorio. El laboratorio, lo muy básico, lo rutinario, es pedir un hemograma para, entre otras cosas, entre otras alteraciones, corroborar la presencia o la ausencia de una anemia, lo que empeoraría el grado de disnea, la glucemia, que puede mostrarnos una descompensación diabética que a través del síndrome de acidosis diabética también va a empeorar, a modificar la presentación de la disnea, al igual que los parámetros de función renal, urea, creatinina y de los electrolitos fundamentales, sodio, potasio, cuya alteración pueden llegar a poner en peligro la vida del paciente. Menos importante, digamos, en los cuadros agudos, pero no así en los cuadros crónicos, son el lipidograma constituido por el colesterol total, el colesterol HDL, LDL, los triglicéridos y el aspecto del suero, la uricemia, la proteína C reactiva, las troponinas y el péptido natriurético auricular, cuya sigla es BNP, que son estos dos últimos de fundamental importancia en los cuadros relacionados con la cardiopatía isquémica. En lo que respecta a la orina completa, nos va a mostrar la posible presencia de una infección urinaria que puede cursar con fiebre y ser esta la causal de una descompensación en un paciente que venía con un cuadro de insuficiencia cardíaca relativamente compensado. Quiero hacer una referencia particular al tema del urocultivo porque se ve en los exámenes finales la dificultad que tienen los alumnos para recordar cómo se debe pedir un urocultivo. El urocultivo se debe pedir tal cual está expresado en la presente diapositiva. Valga la redundancia, urocultivo, identificación de gérmenes, recuento de colonias y antibiograma. El electrocardiograma. Ustedes ven EKG, entre paréntesis, es la sigla internacional de electrocardiograma, que podrá mostrarnos trastorno del ritmo, alteración en los diferentes complejos que constituyen el ciclo cardíaco y en la conducción en sus diferentes etapas. La teleradiografía de tórax nos mostrará alteración en el diámetro cardíaco, la relación cardiotorácica, apreciaciones de la silueta cardíaca, estado de los campos pulmonares y datos sobre la aorta torácica y otros datos tal vez un poquitito menos importantes. El ecocardiograma en sus formas rutinarias, digamos así, básicas. Tenemos el ecocardiograma bidimensional, que es fundamentalmente para mostrarnos estructura de músculo, válvulas, vasos y el funcionamiento de las mismas. El ecocardiograma Doppler blanco y negro y el Doppler color, que nos aportan datos sobre las variaciones de los flujos y la medición de las presiones intracardíacas. Y por último, el ecocardiograma transesofágico, que nos permite el acceso a las partes más mediales en el mediastino, las partes más posteriores del corazón, que suelen ser dificultosas para ver en las modalidades de ecocardiograma mencionadas anteriormente.
También creo necesario que el alumno comience a conocer cosas que son de la medicina de hoy y no quedarse tanto en el pasado con una sensación al pasar a la siguiente etapa de su formación de haber cursado historia antigua y no semiología. Digo esto fundamentado en la conversación con exalumnos, inclusive algunos ya médicos con importante trayectoria. Entonces, ¿qué es Framingham? El estudio de Framingham o estudio Framingham del corazón es un estudio de cohortes de larga duración, prospectivo, sobre el riesgo cardiovascular, iniciado en 1948 en la población de igual nombre en Massachusetts, Estados Unidos, con un total en aquel entonces de 5.209 hombres y mujeres entre 30 y 62 años, que nos brinda conocimientos sobre epidemiología de los problemas cardiovasculares y sus factores de riesgos asociados. Cuando en trabajos prácticos hablo con mis alumnos sobre historia clínica, hablo de datos objetivos y de datos subjetivos y de datos objetivos, es decir, lo de ahora que se concatena con datos retrospectivos, es decir, el antes que veíamos en slides anteriores, y eso es lo que vemos aquí en el estudio de Framingham, para datos eminentemente semiológicos, que nos permite decir en líneas generales que dos criterios mayores de los que vemos enlistados acá, o uno menor y dos menores, hacen el diagnóstico de síndrome de insuficiencia cardíaca. Y así también, más o menos con el mismo criterio, agrega a lo nuestro, al Framingham, el análisis del score de Boston, el análisis de la teleradiografía de tórax, y su bondad, si se quiere, es que es más discriminativo, porque agrega puntaje a nuestros hallazgos y que va de 0 a 12 puntos, y hablamos de síndrome de insuficiencia cardíaca definido cuando tenemos entre 8 y 12 puntos. Entre 5 y 7 el diagnóstico es probable y menor de 5 no se puede hacer diagnóstico, con lo cual seguro tendremos que recurrir a otros métodos complementarios e ir viendo la evolución. Estos dos slides últimos, con conocimientos no habituales impartidos en semiología, tienen el objetivo de modernizar un poco más el dictado de la materia y de brindar al alumno herramientas para que tengan una mayor capacidad integradora. Slide atrás hicimos un raconto de lo que habíamos caminado y entre los puntos vistos mencionamos la clasificación. ¿De qué? Dijimos del síndrome de insuficiencia cardíaca. Es decir, clasificamos una patología. Ahora lo que haremos es clasificar o cualificar, si lo prefieren, un paciente, una persona con una patología, lo que le da más sentido a nuestra esencia de futuro médico en vuestros casos. Y esta clasificación de Stevenson, al mirar de esta manera, resume todo lo visto anteriormente, nos guía en nuestro análisis para tratar de dilucidar cuáles podrían ser más específicamente la o las patologías que estén incidiendo sobre nuestro paciente para darnos el síndrome de insuficiencia cardíaca. Es una estimación clínica del estado hemodinámico del paciente. Sobrecarga hídrica es igual a congestión pulmonar y o sistémica. Y así podremos decir nuestro paciente es húmedo o seco según tenga o no la citada congestión, con aumento o no de las presiones de llenado en los respectivos ventrículos. La perfusión periférica, ¿cuál es su estado? Paciente tibio o frío, lo que nos permite inferir el gasto cardíaco. Entonces así combinamos los diferentes grupos que estamos viendo en el slide, siendo el más frecuente de tibios y húmedos.
Ustedes habrán notado que a lo largo de esta exposición se hicieron más presentes los fenómenos correspondientes al síndrome de insuficiencia cardíaca izquierda, porque es la más ruidosa, por decirlo de una manera gráfica, y puestos en la balanza los cuadros bien definidos, podemos decir que entre izquierda y derecha es más frecuente la primera, dicho en líneas generales y dependiendo del contexto que analicemos. Pero sí, lo que el alumno verá con más frecuencia es el cuadro de insuficiencia cardíaca avanzado, cuadro cuando ya es global. Comentemos acerca de estos dos últimos personajes que entran en escena. La insuficiencia cardíaca derecha aguda, su causa fundamental es el tromboembolismo pulmonar que obstruye la circulación pulmonar generando hipertensión en dicho circuito y falla del ventrículo derecho. Papel importantísimo tienen los antecedentes de trombosis venosa profunda, cirugías previas, sobre todo ginecológicas, estancias prolongadas en cama. Se dice que el cuadro, en el marco de los antecedentes, es tan típico que cuando se sospecha el mismo ya está hecho el diagnóstico. Desasosiego, con o sin disnea en su forma polimneica. Puede haber dolor torácico tipo pleurítico, tos y hemóptisis, ingurgitación yugular, taquisfigmia y ritmo de galope en focos derecho. Esto es lo que se llama corazón pulmonar agudo. En cambio, en su forma crónica, que dependerá de causas fundamentalmente izquierdas, como insuficiencia cardíaca izquierda, valvulopatía, fundamentalmente estenosis mitral, o tener causas primarias en patologías crónicas, fibrosantes de pulmón, constituyendo el corazón pulmonar crónico. El signo principal, el edema de variado grado del cual ya hablamos un poco, que crece durante el día y en parte se reabsorbe durante la noche dando nicturia, ingurgitación yugular de variado grado junto a la hepatomegalia que crece y decrece en ciclos que terminan causando cirrosis hepática. La cianosis, que aquí se presenta, primero es acrocianosis, es decir, es distal, y con el tiempo abarca más territorio. Puede observarse en estos casos los dedos en palillos de tambor. Esta cianosis es de tipo periférica, pero en el caso del corazón pulmonar crónico es mixta, central, pulmonar, periférica, cardíaca. Ya mencionamos el reflujo hepatoyugular. De más está recordar que el edema puede alcanzar el grado de anasarca. Para hablar de insuficiencia cardíaca global, bástenos decir que lo que vimos anteriormente puede combinarse en tantas formas como se les ocurra, porque recuerden, no hay enfermedades sino enfermos, y esto hace de la medicina también un arte. Pero, para ser un poco menos filosóficos y más científicos, digamos que en la mayoría de los casos comienza siendo la falla izquierda, con el tiempo repercute retrógradamente sobre las cavidades de derecha y cuando éstas fallan asistimos a un cuadro temporario de pseudo-normalización de la función izquierda que luego vuelve con el empeoramiento a instalarse como falla izquierda junto a la falla derecha. Esto no quita que algunas patologías puedan incidir directamente sobre el ventrículo derecho, como puede ser un infarto de ventrículo derecho que con el tiempo va a volver insuficiente al mismo y nos va a dar una cianosis y un edema con causa primariamente en el corazón del mismo lado. Por cierto, en esta etapa ya comenzó a hacer su aparición la cianosis, como decíamos, primeramente distal, acrocianosis, para ir paulatinamente generalizándose. Decíamos, generalizándose hasta alcanzar grados variables y abarcar importantes territorios. Bien, resumamos un poco lo visto hasta ahora. Una forma de presentarse de la insuficiencia cardíaca, el síndrome de insuficiencia cardíaca, es su forma izquierda y que puede revestir evolutivamente una presentación aguda en forma de disnea paroxística nocturna o en forma de edema agudo de pulmón, y las formas crónicas que son expresadas a través fundamentalmente de la disnea.
Estas dos formas en general son las que menos podrá ver el alumno, más bien ocasionalmente, pero las que el alumno verá más frecuentemente son las crónicas agudizadas, como decíamos. La sintomatología de esta forma de insuficiencia cardíaca a la izquierda puede ser a través de la tos y la disnea, que son fenómenos congestivos, la tos que tiene diferentes formas de presentarse al principio, en las etapas primeras, cuando todavía los otros signos no se han hecho presentes, va a ser un tipo de tos seca y que muchas veces en el marco de otras patologías concurrentes, como puede ser el EPOC, puede quedar encubierta. La fatiga como signo de deficitaria perfusión periférica, la expectoración, que a medida que empeora el cuadro clínico va a ser primero espumosa, blanquecina, hasta tornarse asalmonada y o hemoptoica ya en los cuadros más severos de edema agudo de pulmón. Eventualmente podemos encontrar cianosis, ¿sí? Pero lo más frecuente es que la insuficiencia cardíaca en cuanto a la coloración se manifieste a través de la palidez. El pulso. Mientras no haya ningún trastorno de conducción, el pulso va a ser un pulso regular, pero en general, salvo algunas circunstancias que ya mencionaremos, va a ser un pulso pequeño y taquisfígmico como intento de compensación, como intento de mantener el volumen minuto. Pueden concurrir situaciones que lo vuelvan caótico, como puede ser la fibrilación auricular o algún otro tipo de arritmia que le dé irregularidad al pulso. En cuanto a la tensión arterial la podemos encontrar en diferentes estadios. Así podremos encontrar pero muy eventualmente una tensión arterial normal. Lo más frecuente es que la encontremos en los extremos de la patología, como puede ser una hipertensión arterial que al ser brusca o quizás demasiado elevada va a desencadenar el cuadro de insuficiencia cardíaca en cualquiera de sus formas de presentación, o cuando la insuficiencia cardíaca reviste mayor gravedad, puede hacerlo a través de una tensión arterial decapitada o de una hipotensión arterial inclusive. En tórax, ¿qué encontraremos? Encontraremos en el precordio el ritmo de galope, que ya lo mencionamos, y en el dorso rales crepitantes. Bien, insuficiencia cardíaca derecha. De esta debemos recordar como primera medida que es fundamentalmente signológica más que sintomática y podrá revestir las tres formas que vimos en el caso de la izquierda. La forma aguda constituye lo que se conoce como cor pulmonar agudo y que tiene fundamentalmente como causa las embolias de pulmón, que pueden tener su origen en trombosis venosas profundas o en estancias prolongadas en cama de cualquier origen, sobre todo las posquirúrgicas. Las formas crónicas constituyen el cor pulmonar crónico, que van a formar en algunas circunstancias lo que se conoció como cardíaco negro de Ayerza. Y después tendremos las formas crónicas agudizadas. En cuanto a la signosintomatología, la disnea aquí puede presentarse sobre todo en los casos de cor pulmonar agudo o de cor pulmonar crónico, no así cuando la insuficiencia cardíaca derecha tiene su origen en fallas izquierdas. Más propio de esta parte de la insuficiencia cardíaca es la cianosis, que tanto si tiene su causa primaria en el corazón derecho como en el corazón izquierdo, va a ser de tipo periférica, no así en el cor pulmonar crónico, donde el punto de partida está en patologías pulmonares, constituyéndose la cianosis ya como de origen mixto. La parte central será de origen pulmonar y la parte periférica de origen cardíaco. La ingurgitación yugular, ya hablamos largo y tendido, al igual que el edema, el reflujo hepatoyugular y abdomino yugular para recordar como maniobras, y en tórax el ritmo de galope derecho, es decir, encontrar el ritmo de galope tal cual lo describimos anteriormente, nada más que predominantemente en los focos derechos. Dos palabras para
decir de la insuficiencia cardíaca global, mezcla en forma variable la signosintomatología de las dos anteriores y es aquí donde se hace más necesario para poder mensurar cuánto colabora la falla izquierda o cuánto colabora la falla derecha en la globalidad de la falla, la colaboración, la necesidad de recurrir a los métodos complementarios para poder mensurar adecuadamente cuánto, como decía, contribuye cada una de las fallas que aportan a darle globalidad a este síndrome. De esta complejidad tienen que saber que cuando el corazón habla a través de signos y síntomas y dice estar insuficiente, es medianamente tarde o muy tarde en general. Por eso es muy importante que se den cuenta el peso que tienen los factores de riesgo para tener una actitud médica adecuada. Como dije, el quinto de los 5 objetivos básicos de nuestra cátedra en la etapa formativa del alumno. También de suma importancia es entender el síndrome de insuficiencia cardíaca como una patología sistémica y aglutinadora en todos sus aspectos fisiopatológicos y clínicos. Llega a tal punto la complejidad de este cuadro que, aun siendo exquisitos en nuestro razonamiento y diagnóstico sindromático, más de una vez nos daremos con la sorpresa de que los métodos complementarios nos contradicen. Y dicho sea de paso, ninguno de los métodos complementarios es soberano. Se necesita del conjunto sustentando la semiología. Serán el estudio concienzudo de la teoría, más el empeño que pongamos en aprender de cada paciente, lo que nos permitirá enfrentarnos adecuadamente a esa permanente incógnita que es cada nuevo paciente. Muchas gracias.